Bienvenidos. Gracias. Materias primas quiere decir, significa el poder tener como proveedor, los inversores tener como proveedor a los venture builder o a las aceleradoras para tener un material, ¿no? Una materia prima donde poder invertir que sea de calidad, que sea buena materia prima, ¿no? Entonces, hemos montado aquí este panel. Me gustaría que os presentarais uno a uno en nada, porque tengo 5 o 6 preguntas que nos van a echar muy rápido de la calle. Empezamos, si queréis, por Marc Borrell. Vale, pues sí. Yo soy Marc Borrell. Tengo dos áreas como emprendedor. La primera es una agencia de innovación, B-Mobile, y la otra es Farsight, que al final es un multi-venture builder que estamos lanzando distintas startups en distintas categorías. Estamos atacando blockchain, 5G, fintech y sostenibilidad, con un objetivo de lanzar 100 compañías en los próximos 5 años. Bueno, pues yo soy Ernest Sánchez, soy Managing Partner de Núcleo y de Neco Capital, también con 2 pequeños gorritos. Núcleo es una Venture Builder, pero más que Venture Builder es ya hoy un ecosistema emprendedor donde abordamos pues, un poco el 360 que necesita la startup, pues, que básicamente se basa en capital, talento y ejecución, e intentamos pues, cubrir los 3 aspectos mediante un círculo de compañías como Núcleo Digital School, Talent o un fondo de capital riesgo asociado que tenemos para invertir en las startups que crea la Venture Builder. Jesús. Yo soy Jesús Monleón, soy serial entrepreneur, me considero emprendedor y aparte pues he fundado diferentes compañías y he estado también como operador en varias compañías de Internet y soy cofundador de SeedRocket, que SeedRocket es una asociación sin ánimo de lucro que intentamos poner en contacto serial entrepreneurs con startups que están arrancando, conectarlas y echarles un cable para ayudarles a financiarse o a arrancar la compañía, y aparte soy Business Angel. Muy bien. Y yo aquí tengo un papel más de Connector, que es una aceleradora de startups, con lo cual abarcamos casi todo el amplio núcleo que puede tocar una startup en este sector, porque aquí también hay inversores, entonces se toca todo esto. Pero bueno, vamos a ver qué ventajas podría tener una startup para querer emprender con un Venture Builder. ¿Qué pensáis? Para mí es la comodidad. Se parece más. Un Venture Builder se parece más a ser asalariado que emprender, porque emprendes con mucha comodidad. O sea, tienes el track record de una gente que está industrializando un proceso de creación de startups. Está mitigando. No va al micro. ¿Ahora? Ahora. Está mitigando todos los riesgos. Perdón. ¿Ahora? Mejor. Pues mitiga todos los riesgos. Al final es un equipo de emprendedores en serio que han aprendido todos los procesos y estaba aportando todo el valor para que ese equipo que crea una nueva startup se dedique full time a operaciones. El Venture Builder, ¿qué aporta? Pues todos los aspectos legales, ayuda en la primera ronda y segunda ronda, garantiza un sueldo desde el inicio, lo cual es muy distinto a que cualquiera de nosotros nos pongamos a emprender desde cero, que vamos a asumir un riesgo. Hay muchas comodidades, pero sobre todo pensando en el inversor y el emprendedor, mitiga riesgos por la experiencia que tienen haber creado distintas startups y distintos proyectos. Y aparte aporta todo el ecosistema y todo el networking. A ver, yo creo que Marc no ha dejado mucho, ¿no? Es decir, yo sí que diría, a ver, creo que el emprendedor tiene que ser emprendedor, no asalariado. Eso es un matiz. Sí que estoy de acuerdo que uno de los vectores de emprender dentro de una Venture Builder es, pues bueno, que te garantizas tener un capital inicial, pero creo que ningún emprendedor debería trabajar gratis, ¿no? Aunque todos aquí lo hemos hecho durante muchos años. Porque de alguna manera pues hay que ser capaces de separar propiedad y gestión, pero al menos no es trabajar gratis, es decir, tú dedicas un tiempo a tu compañía y estás capitalizando de alguna manera pues ese esfuerzo, ¿no? Y lo conviertes en el equity que tienes de tu compañía, ¿no? Es una inversión, ¿no, Ernest?
Yo estoy de acuerdo, sí, eso sin inversión. Yo estoy de acuerdo en lo que has comentado. Yo creo que es el acceso a un ecosistema, el acceso a la comunidad, es decir, tener más rapidez en la ejecución y las operaciones, a cambio de, evidentemente, pues ceder un porcentaje importante de la compañía pues, a una builder, ¿no? También es importante diferenciar quién crea la idea, ¿no? Es decir, quién crea la idea y crea el proyecto. Si eres capaz de tener un proyecto propio y lo tienes, no vayas a una Venture Builder. Es decir, si realmente una Venture Builder quiere lanzar un proyecto, lo que busca es talento. Ahí se invierte, ¿no? la ecuación. Y debería ser, si yo tuviera un proyecto, me iría a una aceleradora, ¿no? Más que a una Venture Builder. Yo voy a ser un poco polémico. Venga, dale. Venga, va, dale. Pero es que tengo mucho respeto, lo he pensado muchas veces de publicarlo, no lo publico porque tengo pues, colegas, ¿no? Pues Ernest, Marc, Gerard, ¿no? Oliver, que tienen, y los respeto mucho. Respeto porque me parece que es un modelo válido, pero yo creo que para el emprendedor tiene lo peor de los dos modelos, el de emprender y el trabajar para un tercero. Porque pasas por la misma travesía del desierto, asumes el mismo riesgo y tienes menos upside. Ese es mi punto de vista, ¿eh? Que decir, lo he pensado, le he dado vueltas. Entiendo que el modelo, desde el punto de vista incubadora, es molón, tengo una idea, busco fundraising, pero lo puedo entender. Desde el punto de vista emprendedor, es si quieres de verdad unirte a una startup porque lo que te mola es startup, pero no tienes ideas, pero no quieres riesgo, pues vete a una corporate o vete a una compañía que esté haciendo scale-up, coge 4 Phantom Shares e intenta pues, trabajar ahí, vas a vivir la experiencia guay con tus futbolines y tal, y cero riesgo. Pero bueno, es un poco por generar polémica, ¿eh? Que no es... Genera. No, y me parece bien el modelo que tiene que haber de todo en el ecosistema. Tiene que haber venture builders, aceleradoras, de todo tiene que haber, porque yo también he hecho algunas cosas de que tenía una idea, le he puesto el dinero a otro, oye, arráncalo, pero yo me quedo con equity, no sé qué. Es decir, que también no, pero al final, Jesús, que igual si lo miras desde la perspectiva purista inversora o purista equity, claro, todo lo puede ser reduccionista, ¿no? Pero en nuestro caso, y seguramente y en el caso de Marc, en el caso de Gerard, es decir, sobre todo el talento que captamos, al menos en núcleo, que es de lo que yo puedo hablar, tenemos Second Time Entrepreneurs bastantes, es decir, con lo cual no estamos hablando de aquel emprendedor que por primera vez dice, no, voy a emprender, voy a ver qué hago y tal, y no sé si irme a un skill up y quedarme con el futbolín y las Phantoms y el ping-pong o tener una nueva compañía, sino que muchas veces son emprendedores que ya han lanzado una compañía, incluso que han tenido éxito, es decir, no que hayan fracasado, algunos han podido fracasar y otros han tenido éxito, que la han vendido, pero saben cuánto valor aporta el hecho de poderte dedicar puramente 100% a las operaciones, ¿no? Entonces, bueno, en aras a la comodidad, pues hay una renuncia, ¿no? Es decir, esto es un trade-off. Al final, si tú quieres ganar más dinero, pues vas a tener menos equity, ¿no? Si tú tienes más comodidad, pues está claro que vas a tener compañeros de viaje con que compartir ese camino, ¿no? Y todo lo tiene. Claro, si un emprendedor te quiere a ti, obviamente, pues va a tener que ceder algo, ¿no? No le vas a poner dinero gratis. Pues. Aquí, para deciros, por ejemplo, hay algunas startups que tenemos aquí en España que han pasado por programas o por aceleradoras o por ejemplo, Factorial, Globo, Housefly salió de Núcleo, Wallapop salió de Antai, entonces Trivago, por ejemplo, salió de Team Europe, Westwing y Window y Zalando salieron de Rocket, ya para nombrar a las europeas, y americanas, por ejemplo, Dropbox o Airbnb o Coinbase salieron de Y Combinator, o sea que algo también bueno se debe estar haciendo, ¿no? Entonces, en cuanto nos ponemos el gorro de inversor, ¿qué creéis que problemas tienen los inversores para invertir en una startup de un venture builder o que ha pasado por una aceleradora o un programa de ayuda al emprendedor? Siguiendo un poco la polémica de Jesús de antes, para mí es un tema del venture builder, te aporta velocidad y riesgo, o sea, mitiga riesgos, y eso es a lo que nos dedicamos, porque a su vez nosotros tenemos nuestros LPs y hemos de responder, ¿vale? Con ese multiplicador. El principal problema que nos estamos encontrando nosotros con los inversores es el cap table, ¿vale? Es decir, ¿cuánto equity tienes? Pues los Wallapops de turno al principio, pues Gerard que hacía 70 el venture builder, 30 el equipo emprendedor. Eso se está dando la vuelta. Hoy un 20% pues puede llegar a ser asequible, pero eso va a tender a la baja. Pero al final hay una historia. Los proyectos buenos, todos son invertibles, independientemente del cap table.
Si eso tira y tiene unos crecimientos a doble dígito, etcétera, te lo van a discutir, vas a tener que reestructurar el cap table y al final los venture builders que estamos haciendo. Vamos a hacer lo mejor para la compañía. Si tenemos que ceder equity otra vez y repartir y reestructurar, lo vamos a hacer. Al final preferimos tener un poco menos de un pastel más grande que quedarnos más equity. Y esa defensa es lo que nosotros estamos haciendo y aportando, ¿vale? al ecosistema y a las startups. Principalmente es esto. O sea, nos discuten mucho el cap table, eso pasa mucho. Vengas de un venture builder o no vengas de un venture builder, porque el bien más finito de una startup es el equity, se acaba, y se suele dar mucho equity al amigo o al advisor y tal, pues más vale dárselo a un profesional que te acompaña en el camino y además invierte. Nosotros invertimos de 100 a 500.000 euros, que no está mal, ¿vale? En creación de compañías. Yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que has dicho. Es decir, yo he estado muchas veces en el lado inversor y sinceramente los analistas es como va, venture builder, cap table, primer problema, ¿no? A ver, luego tienes un proyecto que tira y que tiene tracción, ¿no? Tienes un house fight y tienes 7 fondos internacionales peleándose por entrar en la ronda, ¿no? Luego tienes un Wallapop y había leches por entrar, aunque tenían un equity enorme y era otro momento, ¿no? Es decir, proyecto bueno, proyecto que se financia. Eso está claro y hay cola. Eso no quiere decir que solamente se financien los buenos, pero sí que creo que los fondos, y yo he estado en fondos muchos años, y lo digo con conocimiento de causa, tienden demasiado a mirar el problema del cap table con las venture builders, y creo que es un error garrafal. Es decir, garrafal porque si el proyecto mola, si el proyecto es bueno, inviértele, porque además la venture builder lo que sí que hace es seguramente tener un protocolo en el cual el vesting del founder está vesteado. Si es una buena venture builder, como tú bien has dicho, habrá una cesión de equity a lo largo del equity story de la compañía, donde los founders están protegidos, etcétera. Y es, sinceramente, una excusa barata. Es decir, es una excusa muy barata sacarse de encima una compañía por un tema de cap table, porque al final, a ver, lo del cap table tiene dos visiones desde la perspectiva del fondo. Una es, no quiero que los que están comprometidos pierdan el incentivo, o dos, no quiero que me metan luego un plan de phantom shares que me va a diluir a mí, ¿no? No hay más, ¿vale? Si eso se trabaja desde un inicio con comunicación con los fondos, es un tema que se puede solventar. Yo no me gusta. O sea, ¿No te gusta como inversor? Como inversor. Sí, no. Porque es que emprender es muy largo y muy duro. Entonces estás remando muchos años, ¿no? Entonces cuando es año 11 y sigues remando, dices, hostia, aquel que tuvo la idea, que lo puso las oficinas, que es verdad que aportaron un valor, y yo lo digo también como desde el punto de vista inversor, los emprendedores nos solemos olvidar de las raíces de cómo eran el principio, pero es verdad es que son 11 años, el principio fue muy crítico, pero cediste demasiado y es muy difícil recuperarlo, ¿vale? Pero es verdad, y yo, por ejemplo, con muchos emprendedores les estoy recomendando con todo esto de las phantom shares que dan a ejecutivos y tal, digo, tío, la peña que está 3 años, las phantom, si se van, hay que recuperarlas. O sea, esto es un viaje que es muy largo. O te acompañan hasta el final, o con todo el cariño. O sea, estos 11 años, 10 años, hay que remar y remar y remar. Es que subir al Everest y te han acompañado del campo 1 al campo 2. Pues, oye, fantástico. Pero también entiendo, yo estaba en la otra postura, ¿no? De ser business angel, de ayudar a proyectos en fases iniciales y que luego no se acuerden de ti. ¿No? Que te digo, cabrón, si a lo mejor no te hubiera echado el cable, no te hubiera presentado no sé quién, a lo mejor no hubieras hecho nada. O sea, no me estás explicando, ¿no? Entonces, ahora, como inversor, ¿por qué no me gusta? Porque, en el fondo, pienso, hay que dar más al que está hasta el final. Es un poco mi filosofía. Y la segunda es, yo tengo muchos proyectos. O sea, está claro que los outliers, o sea, los proyectos ganadores te da igual cómo sea el cap table, ¿no? Si el CEO no tiene una acción, dice, pero esto funciona, ¿no? Pues los proyectos guays son los que funcionan sin CEO, ¿no? Estos serían los guays, ¿no? Entonces dices, pero de outliers hay pocos. Lo normal, hasta los proyectos outliers han pasado problemas. Y cuando pasan problemas hay que levantar financiación. Y los inversores lo primero que ponen pegas por todo porque tienen muchas cosas y lo primero se intentan descartar por motivos obvios, ¿no? Y para mí te añade un riesgo. O sea, ¿yo por qué tengo que financiar un proyecto donde el CEO no tiene la mayoría? Porque me está generando un mayor riesgo, yo como inversor a futuro, porque otro inversor no va a querer poner dinero. Insisto, he financiado compañías que de esto, o sea, que no quiero decir, es por poner un poco el contrapeso, y lo que yo veo cuando se reciben proyectos en For Founders, que dicen, no, este es de tal, el emprendedor no tiene mayoría, next. O sea, es como
un round dispatching rápido de vamos a la siguiente porque añadamos más riesgo, ya tenemos bastante riesgo con lo que tenemos. Pero bueno, también lo respeto. O sea que no... Está claro. Yo quiero añadir, me gustaría que viéramos un poco también la estadística normal de la que se habla en cuanto a una startup cuando está pues eso, pasando por una aceleradora o un venture builder, ¿no? Entonces, la mortalidad de las startups iniciales a los 2 años es de un 90%, ¿eh? La mortalidad de las pymes es igual, que lo sepáis, no por ser startup te mueres antes o mejor, no. Entonces, sí, entonces no, es que siempre tienes que ir diciendo, ¿no?, la diferencia, pero es que es igual, ¿no? Entonces, cuando pasan por un programa que tiene un acompañamiento tan fuerte como puede ser el del Venture Builder, esta estadística baja un 60% de mortalidad. Ese porcentaje es muy grande para que los inversores tengan en cuenta esta realidad también, porque es estadística pura, esto pasa así. O sea, entonces, ¿creéis que esta estadística la conocen los inversores o pasa muy desapercibido? Vamos a dejar a Jesús que conteste primero. Va, Jesús. Déjanos bombardearte luego. ¿no? No. Pero yo ahí les doy la razón que efectivamente asume... O sea, las compañías hay un cierto riesgo, las startups cuando nacen, que es incontrolable. Nadie lo puede controlar. No es la travesía al desierto, que no sabes cuánto tiempo te va a llevar, si el mercado, si el equipo... ¿no? Pero luego hay una serie de cosas, de riesgos, que se pueden eliminar. ¿Vale? Por ejemplo, el riesgo tecnológico, de que tu CTO sepa, de que los problemas de cap table, de selección de personal, de fundraising, ¿no? Yo creo que eso sí que es verdad que te lo puede eliminar un venture builder. Una aceleradora no tanto. Yo creo que te disminuye el riesgo porque te acompañan, ¿vale? Y al final yo creo que sí que aporta un valor el acompañar, sobre todo en las fases iniciales, ¿vale? Es cuánto equity tienen que tener, es una buena discusión de cuánto es, ¿no? Si es un tema de cash, que has puesto cash, si son de oficinas, etcétera. Pero yo sí que creo que se reduce muchísimo el riesgo ir acompañado versus ir solo. Y sobre todo si eres primerizo. O sea, es que acabas, y aunque no estás primerizo, o sea, pues una persona como yo, que a lo mejor tengo mucha experiencia, repito errores constantemente. O sea, y te tienes que rodear de advisors para que te ayuden. Luego también lo del fundraising que habéis dicho, yo por ejemplo con Gerard, ¿no? Pues una persona, joder, que está muy motivada siempre a pasar. Gerard es Antay, ¿eh? Sí, Antay. Es que ellos hablan de sus amigos, sí, pero claro, la gente aquí a lo mejor no sabe que Gerard es Antay. Gerard es Antay, o sea, lo que sí que es verdad que Antay, ¿no? En el caso de Gerard, pues sí que está constantemente, porque se dedica profesionalmente a hablar constantemente con inversores. Y te va pasando inversores, y obviamente tiene un valor, porque tú no estás haciendo ese trabajo, ¿no? Y está claro que lo que hay, cómo se remunera, etcétera. Claro. No, yo estoy de acuerdo contigo, pero es que, a ver, por ejemplo, nosotros también tenemos ese trabajo, ¿no? Es decir, Gerard y Miguel se reparten, pero, por ejemplo, yo en este caso pues tengo a Carlos, que Carlos, pues, a ver, se pasa el día trabajando con inversores, etcétera, y aporta mucho valor, ¿no? En la parte de talento, porque al final conoce personas, ¿no? Y potenciales emprendedores y luego la parte de la financiación, ¿no? Pero sí que es cierto, si preguntas la parte desde la perspectiva de un inversor, yo te diría, claro, depende en qué estado inviertas. Claro. Para mí, si tú eres un business angel o un fondo de early stage, invierte más en compañías que tengas una delta de seguridad más baja, ¿no? Es decir, más alta en este caso en cuanto a seguridad, o una delta de fallo pues más baja, ¿no? Y eso te lo va a proporcionar una aceleradora, una venture builder, porque al final tienes un ratio de mortalidad que es una estadística pura, que está en un 30% versus al 90% de mercado. Fin. Eso es period. Luego, evidentemente, los problemas de cap table existen, pero creo que existían hace años y el mercado o los fondos no están siendo educados para entender. Nosotros, en nuestro caso, por ejemplo, no hay ningún fondo que llegue a la serie A, ninguna startup que llegue a la serie A en los cuales el equipo fundador no tenga la mayoría versus a nosotros. Es decir, ellos tienen el control de la compañía en serie A, más que nosotros, ¿vale? Con lo cual, eso es algo que creo que los fondos
descartan muy al inicio, algunos fondos, otros no. No quiero generalizar porque tenemos muchos fondos que nos acompañan y nos invierten y estamos muy contentos, pero sí que es cierto que hay algunos fondos, por ejemplo el vuestro, pues que debería ¡Zasca! no sé, mover el rasero un poco más o abrir el scope, ¿no? Y decir, oye, pues... Jesús, míratelo. Sí, Con hay cariño. un factor de riesgo que hay que eliminar, pero veamos más allá, ¿no? Perdón, por alusiones. Para mí existe esta, y los fondos pues poco a poco lo van a ir viendo. Y aparte aquí en Barcelona hay mucha cultura de Venture Builder. No existe una fórmula del éxito, pero hay 3 factores claves que se tienen que gestionar y que los Venture Builders tenemos que gestionar. Al final es el talento, que es la base, es el producto y es el capital. Los Venture Builders que aportamos, pues estos 3 factores, una metodología, y esa metodología multiplica, y el multiplicar tu metodología disminuyes el riesgo. Y es básicamente lo que nosotros estamos aportando, esas caídas, aprendizajes que estamos teniendo en otras startups, conocer a todos los fondos, etc. Y ahí es donde ayudamos, y es lo que tienen que ver los Venture Capitals en este caso. Venga, voy a dar otra vuelta de tuerca. A ver, se ha presentado recientemente un informe de McKinsey donde las empresas, el 74% de las empresas eligen el Corporate Venture Building. Es decir, ellos hacen Venture Client para asociarse, Venture Capital para invertir, M&A para comprar y ahora hacen Venture Builder para construir internamente productos. Pues yo, si quieres, empiezo yo y luego que me den. Venga. Yo creo que es un error. Es decir, ahí sí que creo que es un error. 74%, ¿eh? Sí, pero es de las empresas, pero es una tendencia. Si te fijas, es una tendencia que está pasando sobre todo en España. Ahora se está viendo la evolución, pero ya se veía hace bastantes años, hace una década, se veía que empezaba a pasar en Francia, en Inglaterra. Luego se dieron cuenta y dijeron, oye, es mejor invertir en fondos, ¿vale? Es mejor que la corporate invierta en un fondo porque diversifico portfolio y tengo un tío de innovación o una tía de innovación, da igual, que está mirando los proyectos y busca qué proyectos incluir dentro de la parte de Open Innovation, ¿vale? ¿Por qué creo que es un error? Es un error siempre y cuando la corporación no sepa hacer un patio trasero que rompan cosas. Yo le llamo así, ¿no? No un Chinese wall, sino un patio trasero que rompan cosas. ¿Por qué? Porque tienes 2 culturas corporativas absolutamente diferentes. Y una cultura corporativa de corporación no va con la cultura corporativa del emprendedor. Y eso es así. Entonces, cuando entra una en la velocidad de la otra, ¿quién se come al pequeño? Pues obviamente la grande, es que es indudable. Y entonces matas la posibilidad de crecer un proyecto. Entonces, no confío en ello, a no ser que se separe absolutamente la cultura corporativa 100% y que, desde luego, yo creo que la siguiente evolución, que ya la estamos viendo, que ya está pasando, y es lo que pasó en Francia, y es que las corporaciones van a dejar de hacer corporate venture building y van a empezar a invertir activamente en los fondos de una manera mucho más destacada, cosa que en España no pasa, y van a empezar a comprar empresas, cosa que en España tampoco pasaba y debe de pasar más. Ahí me quedo. Sí, el Corporate Venture para mí es algo que no entra ni entrará nunca en el circuito del Venture Capital. O sea, no son invertibles estas compañías. Y desde mi punto de vista lo tienen que utilizar como innovación externa. Montarse sus equipos paralelos para trabajar cosas que hoy en día no son core business y que el día de mañana puedan llegar a ser core business. Una empresa cotizada pues no va a dejar que un emprendedor o un trabajador tenga equity de una compañía que está creado. Pero si les deja su espacio para que innoven y toquen teclas, vean qué está pasando en el mercado y luego lo integren, lo pueden integrar o no, pero al menos les mitigará los riesgos en operaciones de M&A porque habrán probado ese producto. Pueden salir a comprar o lo pueden crear ellos. Desde mi punto de vista tiene que ser así, tiene que ser un centro de innovación externo y ya te digo, nunca para trabajar cosas core, sino cosas que pueden llegar a ser core. Yo comparto la opinión. Y ahí... Yo, Jesús. Esto es un un hit. Esto es un high five, vamos. No, pero sí, yo siempre me ha parecido que lanzar una startup y que funcione un producto es súper complicado. Pero lanzar el siguiente producto me ha parecido la bomba. O sea, hay gente que es capaz de arrancar una empresa, que un producto funcione y cómo haces que ese segundo producto se lance, ¿no? Y lo he vivido, pues lo vivimos en Trovit, en Oferum, o sea, cómo innovas, ¿no? Y bueno, a raíz de eso me leí un libro que se llama Innovation's Dilemma, que es súper interesante,
¿no? Y la conclusión que saca es que si es un producto que está muy alineado con la compañía, lo puedes sacar dentro. Es una innovación, digamos, no disruptiva. Pues, no sé si Colacao lanza, por decirte algo, pues pastillas de chocolate, pues puede tener un sentido, pero si quieres sacar zumos para deportistas, pues a lo mejor no puede porque compite o está... y es súper interesante, ¿no? Y yo tengo algún caso que me ha pasado internamente, pongo uno que recientemente me acaba de pasar en Trendier, es una plataforma de compra y venta de ropa de segunda mano, una aplicación donde cobramos a las sellers por vender a través, es como un Vinted, pero les cobramos a la usuaria, ¿no? Y alguien dentro de la compañía decidió que por qué no lanzábamos una herramienta gratuita para Instagram, para vender a través de Instagram, ¿no? Que no, digamos, Instagram sería nuestro competidor y dejarla gratis. Lo lanzó, al cabo de 4 meses alguien levantó la mano y dice, oye, ese cabrón nos está haciendo la competencia. Claro. Chapa eso, cabrón. O sea, estás compitiendo contra nosotros mismos. O sea, no, pero ¿no? Tendrías la frase de Steve Jobs, ¿no? Que es más vale fagocitarte a ti mismo que te fagocite otro, que dice, bueno, pues que por si acaso, ciérralo, que ya vendrá el otro y cuando venga el otro ya competiremos, ¿no? Pero ya eso en un modelo startup, pues imagínate en una corporate, cómo tiene que ser eso, ¿no? Es como ejemplo puntual, vamos. Bueno, pues nada, agradeceros el haber podido explicarnos y si tenéis alguna pregunta estamos en el último minuto. Ahí abajo hay una pregunta. Así a pelo. En nuestro caso sí que hacemos eso. De hecho, nosotros somos un Venture Builder particular con foco Deep Tech y el deal flow que nosotros sacamos es analizamos proyectos a nivel mundial y los replicamos, pero hay una segunda derivada que es Tech Transfer. Tech Transfer es complicadísimo. Tenemos algunos proyectos ya en cartera como diagnosis de cáncer de mama que sale del Imperial College y del Barcelona Supercomputing. Tenemos Neutron, que son redes privadas 5G, que también es transferencia tecnológica, y eso hacemos. El problema de transferencia tecnológica, al final hay base científica detrás, pero cuesta montar una compañía ya. Si ya crear una compañía, el cap table es complicado, o sea, sacar una compañía de transferencia tecnológica, esos cap tables son súper complicados, pero hay muchas tecnologías en el cajón que se pueden convertir en tecnologías. Y el gran problema que tienen las Deep Tech al final es tienes que demostrar que esa tecnología funciona y después tienes que comercializar ese producto, que eso es muy, muy intensivo en capital. Pero nosotros sí que hacemos foco y nos estamos yendo mucho hacia ahí. ¿Alguna pregunta más? Pues nada, agradeceros haber venido y a vosotros también. Bien.